Buenas noches, edición número 635 entre ustedes y nosotros. Tiempo de Adviento, tiempo de Navidad. Queremos este programa dedicarlo a esa fiesta tan cara para toda la cristiandad. Y vamos a transmitir mensajes de distintos componentes integrantes del Instituto del Diálogo Interreligioso, católicos, donde comulgamos católicos, judíos y musulmanes. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. El Padre marcó en víspera de una nueva Navidad. ¿Cuál es el sentimiento y el mensaje que en todos estos momentos sería bueno transmitir? Bueno, a ver, siempre se junta la Navidad con el final de año. Para muchos argentinos quizás, si miramos la globalidad, no ha sido un año bueno. Sin embargo, yo creo que hay que poder mirar también en la intimidad del propio corazón y del propio ámbito, del propio círculo, para aprender a descubrir justamente ese pesebre al que Dios quiere venir a nacer, ¿no? El pesebre no fue un lugar hospitalario, todo lo contrario, digamos, es el lugar a donde terminan yendo por descarte, porque no los recibieron en un lugar donde justamente vivía la familia de José. El Evangelio no lo cuenta, pero supuestamente habrán tocado la puerta en la casa de varios parientes y habrán recibido unos cuantos no para terminar en la posada del pueblo, donde no había tampoco lugar para ellos, y un buey y un burro terminan siendo los testigos de este milagro de que Jesús venga a la tierra, ¿no? Y por lo tanto creo que la Navidad tiene que ser esa fiesta de pesebre, pero también de lugar abierto. La cueva no tenía puerta, ¿no? Y entonces en la Navidad tenemos que aprender a abrir el corazón y la mesa también para poner un plato de más para aquel que está solo, que sabemos que por ahí no es tan divertido, pero bueno, pensar más en el otro que en nosotros. Y eso va a ser el gran regalo, y Dios se colará en nuestra mesa, sin duda, cuando hagamos acciones así, ¿no? Y bueno, y haremos la común unión, ¿no? Así es. La común unión, que tiene que ver también con esto que hacemos nosotros, que es el diálogo interreligioso, donde personas que, bueno, desde nuestra propia identidad, sin renunciar a lo que somos cada uno, sí nos damos cuenta de la cantidad de cosas que tenemos en común y podemos trabajar juntos, ¿no? Y eso es muy lindo, realmente. Llegar a fin de año con nosotros teníamos como IDI, Instituto de Diálogo Interreligioso de Argentina, hemos participado en 4 congresos internacionales, el primero en Costa Rica, un congreso de interespiritualidad, el segundo fue en Portugal, organizado por el gobierno portugués y la Embajada Argentina, el tercero en Panamá con el arzobispo de Panamá, donde el Papa va a ir ahora a la Jornada Mundial de la Juventud, y tienen un comité interreligioso. Tuvimos un interesantísimo intercambio y debate en la Universidad de Santa María de la Antigua. Y por último en Toronto, en el Parlamento Mundial de las Religiones, ¿no? Entonces creo que es muy lindo sentir cómo este diálogo tiene como una proyección hacia afuera, internacional, porque ven como un valor lo que pasa aquí en la Argentina. Y hablando, me viene el tema del ex arzobispo Bergoglio, cuando él de alguna manera funda esto allá por el 2001, 2002, ¿no? El tema del diálogo interreligioso, pero a mí era un tema que me interesaba, y yo lo llevé por primera vez a Omar Abud y al presidente del Centro Islámico a la curia. Lo mismo hice con la comunidad judía, y bueno, a partir de ahí él se fue entusiasmando y bueno, nos alentó a nosotros a constituir este instituto, que no quedara solamente en estas relaciones amicales e informales, sino que pudiésemos darle una forma institucional
Y el IDI por eso tiene esa particularidad, que es un instituto. No es solamente, personas que ocasionalmente, que son muchísimas en Argentina, se juntan para hacer distintas actividades en torno al diálogo interreligioso, sino que somos 3 que somos copresidentes de una institución que tiene ya hoy en día visibilidad internacional y bueno, eso nos llena de alegría a todos, ¿no? Empezar a practicar el diálogo en todo sentido, ¿no? Así es, nosotros sostenemos que justamente si siendo tan diferentes en algunas cosas, no soslayamos nuestras diferencias, podemos dialogar en profundidad y podemos creernos. Bueno, me parece que deberíamos corrernos, al menos los ciudadanos comunes, ¿no? Dejémosle la grieta a los políticos que les conviene, dejémosela a los que quieren o tienen ganas de pelearse, pero la realidad es que somos todos argentinos y deberíamos todos tirar juntos por nuestro propio país. Bueno, bendiciones para todos, ¿no? Que el Señor los bendiga, tengan una linda Nochebuena. Omar Abud, uno de los principales integrantes de este terceto, diría yo, ¿no? En donde aquel viaje histórico de peregrinos que terminó en el Vaticano y bueno, y el recuerdo de la unión o del diálogo de tres credos que supieron de alguna manera caminar juntos y basarse en los acuerdos y dejar de lado las diferencias que puedan existir. Pero pesó más la unión y el diálogo, ¿no? Sí, primó porque el Instituto de Diálogo Interreligioso nace en una Argentina en particular, en la Argentina de los años 2000, 2001. Y si bien la característica de la conflictividad no necesariamente tenía que ver con la religiosidad, porque ese problema en la República Argentina nosotros no lo tenemos, sí fue necesario generar algunos escenarios preventivos en esos términos. O sea, nosotros empezamos hablando alguna vez de diálogo preventivo, en términos de generar una construcción que tienda a solidificar el tejido social argentino en esta perspectiva. El instituto nació más o menos en esos años, a pura inspiración del hoy Papa Francisco, en términos de sostener un tipo de entidad que pueda de alguna manera privilegiar y de alguna manera difundir lo que implica la herramienta diálogo. Diálogo es en definitiva un método de acercamiento y después se fueron dando diferentes pautas y diferentes participaciones del instituto que tienen que ver justamente con esta idea de consolidación dentro del esquema de la identidad nacional, ¿no es cierto?, de la convivencia y la coexistencia religiosa pacífica. Sí viajamos al Vaticano, sí peregrinamos también a Tierra Santa. Hace pocos días firmamos el segundo documento histórico, el primero se firmó el 9 de agosto del año 2005 en la República Argentina, el otro se firmó hace unas semanas atrás, de las mismas características. En ese momento aquel fue impulsado por el hoy Papa Francisco, fue redactado de la misma manera que este también fue redactado por el Instituto de Diálogo Interreligioso, y lo que estamos haciendo ahora, tal cual nos comprometimos en el congreso que hicimos con la Organización de Estados Americanos 2 años atrás, 1 año y medio atrás, consolidando los institutos de diálogo interreligiosos en América. Entonces, correcto. Y yo llevándolo un poco a la Argentina y a todo lo que nos falta, lo que hablamos en algún momento con el padre Marcó también, es cuánto diálogo nos hace falta a nosotros, ¿no? A todos nosotros. Sí, nosotros concebimos el diálogo en una idea más bien platónica, un diálogo de vencimiento, de sentarse con el otro, dialogar para aplicar nuestro propio criterio. El diálogo es algo completamente diferente, ¿no es cierto?, a eso, es establecer desde la propia identidad una relación de identidades blandas. O sea, esto no implica claudicar nada, no implica ceder nada, pero sí llegar al mejor acuerdo posible. La idea del mejor acuerdo posible, y básicamente lo que ocurre muchas veces en nuestro país es que nos ponemos de acuerdo en el error. Bueno, eso es antidiálogo, ¿no es cierto? Es antidiálogo. Entonces nos parece que en ese sentido el cariz que ha tomado en muchos aspectos la falta de diálogo se ve, ¿no es cierto?, en la mirada mutilada que tiene hoy un argentino en referencia al otro, en la multiplicidad de temas que provocan de alguna manera pequeños bipartidismos o pequeños caminos bifurcados en términos de una posición o la otra, ¿no es cierto?, y en general, como todo fundamentalismo, termina escapando de la relacionalidad. Entonces, se ven actitudes religiosas medievales en campos
no sé, como la política o como muchos sectores que expresan también la cuestión de la economía y la racionalidad, ¿no es cierto?, está justamente del lado de las instituciones también religiosas que de alguna manera, ¿no es cierto?, están inspiradas más bien en la fe y en otro tipo de pensamiento, pero aplican la racionalidad en términos de la visión de la visión global y obviamente de la visión nacional, ¿no es cierto? Falta mucho diálogo, todavía falta construir mucho diálogo, pero obviamente en otra perspectiva, no en la perspectiva del vencimiento o del hecho de monologar. Quien se sienta en la mesa del diálogo tiene que, primero de todo, aceptar o evaluar la posibilidad de ver cambiada la perspectiva de su realidad. Y ponerse un poco en el lugar del otro, en qué piensa el otro y qué haría si yo fuera él. Y es que ese es el principio básico, porque el objeto social es ser por el otro, uno es a partir del otro, ¿no es cierto? No, ni contra el otro, y aparte uno solo no expresa nada, entonces siempre es, ¿no es cierto?, el par, y así, bueno, los constitutivos que van generando la pirámide, ¿no es cierto?, de abajo hacia arriba en términos de lo que implica construir una nación. Muchos de los problemas que tenemos hoy son también por la falta, ¿no es cierto?, de una mentalidad dialógica, por la falta de una educación dialógica. Ahora algunas cosas están cambiando, se está pensando en una educación también en el diálogo como perspectiva moderna, pero también está rechazada por alguna cantidad de sectores, porque en definitiva nadie quiere afectar a nadie, ¿no es cierto? En definitiva lo que se está diciendo es, bueno, sentémonos a ver cuál es la mejor opción, sentémonos a ver cuál es la mejor opción, y eso a veces no ocurre. Sí, y muchas veces buscamos culpables para no reconocer las propias culpas, ¿no? Por supuesto, ¿no es cierto? Por supuesto. Entonces asumir, ¿no es cierto?, las propias partes, hacer los cargos. Cuando uno dice yo soy argentino, se está haciendo cargo desde 1810 a la fecha. Entonces, a ver, por todo lo que ha atravesado nuestro país, porque no es simplemente la idea del pasaporte o la idea del DNI, no, eso es administrativo, ¿no es cierto? La conciencia de lo nacional empieza en esos tiempos o quizás antes. La evaluación de eso y mirar la historia con forma más misericordiosa, ¿no es cierto?, más piadosa en términos de los que pasaron, ¿no es cierto? Algunos hicieron el bien, otros no tanto, en diferentes perspectivas, ¿no es cierto? Pero en definitiva, ¿no es cierto?, el objetivo principal de todos nosotros debe ser qué ocurre a partir de hoy. O sea, no es refundar algo, sino es consolidar un proceso y llevarlo por mejor camino. Reunida la mesa otra vez con muchos de los peregrinos de aquel histórico viaje a Tierra Santa y que terminó en el Vaticano con el actual Papa Francisco. Sí, bueno, yo no tuve la ocasión de estar en ese viaje, yo me incorporé después, pero bueno, de alguna manera uno está porque tuve la suerte de percibir, ¿no?, los vínculos que se crearon en ese viaje y cómo esto es un grupo de hermanos, sin importar el credo, no es un grupo de hermanos judíos, musulmanes y cristianos, un grupo de hermanos donde no importa la religión, y creo que ese es el valor más grande, ¿no?, que tiene el grupo que se ha formado, que se consolidó en este viaje y que ha seguido haciendo muchas cosas después. Un poco ahí es cuando me incorporé yo en el encuentro que hicimos en Roma en el año 2016. Y bueno, y esto sigue creciendo en ese espíritu de transmitir y demostrar que esto se puede, ¿no? Sí, hubo varios encuentros en Panamá, en distintos lugares de diálogo interreligioso y inclusive en algunos que estuvo el Papa. ¿Cómo va creciendo el IDI, el instituto? ¿Cómo va creciendo algo tan necesario para nosotros, que es a ver si podemos de alguna vez ponernos a dialogar y dejar de querer imponer cada uno la idea propia, no importa si sea verdad, mentira, queremos ganar una discusión y no ponernos de acuerdo para construir, ¿no? Y sí, bueno, ahí como que vos ya esbozaste que hay como dos caminos, ¿no? Primero el de difundir el modelo de diálogo interreligioso argentino en el mundo, que la verdad que en ese sentido el 2018 ha sido un año fantástico. Participamos del Parlamento Mundial de las Religiones en Canadá, que es un evento que tiene más de casi 120 años de antigüedad. Hemos estado, como dijiste, en Panamá, en Costa Rica, se han firmado varios acuerdos para ir consolidando un proyecto que tenemos hace un par de años, que es de crear un Instituto de Diálogo para las Américas. Esa es una dimensión. Bueno, participamos también de un encuentro en Roma, en Portugal, y la otra dimensión es Adintra, ¿no? Bueno, tratar de empapar este espíritu del diálogo interreligioso acá en Argentina hacia otros ámbitos, por ejemplo el ámbito político. El año que viene va a ser particularmente complicado para esto porque es un año de elecciones, pero creo que sí, es como esta dicotomía que tenemos entre un país en el cual los motivos religiosos, que en otros lugares del mundo son motivos de guerras y de persecuciones, acá no los tenemos, pero por problemas mucho menos importantes quizás nos estamos matando, como por poner un ejemplo reciente, el fútbol, ¿no?
Bueno, y un mensaje, digamos, para esta Navidad, para este fin de año, y un poco más allá del año eleccionario en sí, ¿qué perspectiva tiene el instituto para el año próximo? Bueno, el mensaje es el mensaje de siempre, el mensaje de unidad, de que se puede convivir sin importar las diferencias religiosas, culturales, tradiciones, que realmente se puede, que tenemos que estar todos juntos los argentinos, que tenemos que apoyar a Papa Francisco, que es un argentino más y que nos representa y que aparte tiene realmente tareas muy importantes de que ocuparse, eso por un lado, y bueno, la perspectiva del instituto es el proyecto de seguir creciendo y bueno, no perder de vista en esto de crecer en el mundo y de llevar este mensaje al mundo, tratar también de que decante, de que derrame este ejemplo del diálogo también a otros ámbitos de la cultura, de la política en nuestro país. 2 palabras para revivir aquel histórico viaje como peregrinos por Tierra Santa y terminar en el Vaticano. Bueno, para mí ha sido una de las cosas más emocionantes de mi vida de los últimos años, haber compartido con 44 viajantes peregrinos, como dijo el Papa Francisco, esos 10 días, una jornada histórica, ¿no? Haber pasado por Jerusalén, Jordania, Petra, en Jordania. Realmente fue magnífico. Creo que para todos los que tuvimos esta oportunidad de compartir, convivir y dar pie fundamentalmente a este logro que es el diálogo interreligioso, que además de ser un diálogo interreligioso se expande a poder profundizar en nuestro querido país en forma imprescindible el diálogo. Creo que esta debe ser la apuesta con proyección de futuro el próximo año, que es un año político porque hay elecciones, que todos los políticos, sea de cual fuere su representación política, se tienen que comprometer en el diálogo. Si no hay diálogo, va a ser difícil recomponer lo que se ha dado en denominar la grieta. Bueno, yo con todos los años ya que llevamos de este trabajo, apuesto definitivamente al diálogo. Me reconforta porque a veces en varias circunstancias de la vida parece que representar un poco a lo que es el movimiento obrero, tanto en otras organizaciones internacionales, como ha sido la organización que representa a los viajantes vendedores orgánicamente en lo que es la UNI, y haber caminado con todos estos muchachos, estos compañeros de la vida, me reconforta. Creo que lo mejor que le puedo dejar a mis hijos, que son grandes ya, pero a mis nietos, ¿no? El camino del diálogo. Nuestro país ha dado muestras en eso desde que empezó hace más de 200 años a caminar en forma independiente, y en la profesión nuestra se da, ¿no? Es decir, judíos, cristianos, musulmanes, como vendedores, como viajantes, como comerciantes, nunca hubo roce, nunca hubo discriminación, y bueno, y ahora son comunidades que viven en paz, en libertad en la República Argentina. Y ese viaje creo que se le nota en la cara, hay un antes y un después en su vida a partir de ese viaje, ¿no? Para mí sí, yo soy una persona grande, tengo 80 años, y haber vivido en ese febrero, fines de febrero del 2014, esa aventura es una culminación, ¿no? Como ser humano, para mí ha sido lo mejor. Y ahora vamos a un mensaje del cardenal Mario Aurelio Poli,
arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina. Y simplemente les deseo una muy, pero muy feliz Navidad. La Navidad nos une en un sentimiento de paz, de amor y de felicidad. Y también un muy feliz Año Nuevo, donde deseamos que el mismo renueve la fe y la esperanza en un futuro mejor, forjado en la concordia y en la cultura del encuentro. En Navidad hacemos fiesta porque Dios se hizo un niño y vino a compartir nuestra suerte en familia. Lo asombroso es que se quedó entre nosotros y se deja encontrar en cada hermano que necesita ayuda. En estas fiestas no olvidemos al pobre y al enfermo que tenemos cerca. Entonces Dios entrará en tu casa y bendecirá tu mesa. ¡Feliz Navidad!